punto no perforante, que también se llama extramucoso o seroso, ¿sí? Son todos sinónimos. Lo que hace es preservar la zona crítica de microvascularización, ¿sí? Fíjense que el músculo atraviesa la serosa la muscular, pero no esa zona crítica. Este tipo de puntos, como ustedes ven acá en esta imagen, uno tiene que tener la delicadeza de cuando da el punto no atravesar toda la pared y así uno logra la unión. En general, este tipo de puntos extramucoso seroso es un punto de refuerzo al punto perforante anterior, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene que hacer una sutura intestinal, tenemos diferentes planos de sutura, ¿sí? Hay procedimientos o cirujanos que por cierta característica, cierta anatomía, cierto paciente, decide hacer una sutura en un solo plano, ¿sí? Que puede ser un solo plano perforante, con puntos perforantes, o un solo plano extramucoso. Nosotros utilizamos dos planos siempre, ¿sí? Hacemos un primer plano, que habitualmente lo hacemos perforante, ¿sí? Y un segundo plano de refuerzo que es seroso, ¿sí? O extramucoso. Pero también hay un tercer plano donde los dos primeros son iguales y se agrega otro seroso arriba. ¿Por qué? Porque uno lo que busca, después vamos a ver, son las condiciones ideales para que el intestino cicatrice de la mejor manera. Perdón, ahora vamos a ver los diferentes tipos de suturas que tenemos en el intestino. En este caso vamos a ver la término-terminal, que es como cuando uno corta una manguera y enfrenta los dos orificios, ¿sí? La sutura término-terminal más frecuente es la de intestino delgado, ¿sí? Fíjense, este es el mesenterio, ¿sí? Esta puede ser la mesentérica inferior o la mesentérica superior. Tenemos las arcadas, ¿sí? Entonces, en este caso hubo una necrosis de esta porción del intestino. Se reseca en cuña, se llama, ¿sí? Preservando la circulación de los extremos, como pasa acá, y abocamos un orificio al otro. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, está haciendo puntos perforantes, ¿sí? Y después hace un punto seroso, va a hacerlo en dos planos. Es una anastomosis término-terminal. También puede ser una término lateral, la más frecuente, es cuando uno tiene que operar un cáncer, ¿sí? Un tumor del colon derecho, donde tiene que resecar el colon derecho. Entonces, dentro de esa pieza quirúrgica también se reseca la parte terminal del ilio, y para reconstruir hay que llevar el intestino delgado y anastomosarlo al colon transverso, ¿sí? En una anastomosis término lateral. En este caso, acá hay una anastomosis que hoy en día es poco frecuente, que es una colecisto-yeyuno anastomosis. Se sube un asa de intestino delgado, ¿sí? Que es la parte lateral, y tienen acá la pared vesicular, que es la parte terminal, ¿sí? En este caso se vuelca todo el contenido de la bilis a el intestino delgado. También tenemos lo contrario, ¿sí? Una terminal, ¿sí? Este caso se usa para cirugías que tienen que ver con cirugías de páncreas, ¿sí? Y cirugías de ano recto, donde uno tiene que hacer una anastomosis ultra baja. No es necesario que ustedes lo sepan, pero se hace una anastomosis del intestino delgado hacia el cabo distal del recto. Entonces parece una J el intestino delgado, se llama Paucho en J, y se hace una anastomosis lateroterminal, ¿sí? Y por último, que esta es la anastomosis más frecuente de las que utilizamos, y le voy a explicar por qué, es la laterolateral, ¿sí? Se usa el intestino delgado, se usa una anastomosis del estómago con el intestino delgado, anastomosis colocolónica, ¿sí? Es una anastomosis donde la luz de la anastomosis puede ser del diámetro que yo quiera.
Cuando uno tiene que hacer una anastomosis término, terminal o término lateral o látero, pero el otro extremo es terminal, siempre el diámetro de la luz va a estar limitado por la parte terminal, ¿de acuerdo? Por la luz, porque ese diámetro no se puede agrandar. En cambio, si yo hago una anastomosis látero-lateral, yo puedo hacer el diámetro, como se ve en la imagen, de la luz del tamaño que yo quiera. ¿Qué me permite esto? Evitar lo que es la estenosis de la anastomosis. Es decir, que no se me achique el orificio de la luz. Entonces, cualquier contenido, lo que yo ingiera, va a atravesar esa luz. Y es lo que disminuye la probabilidad de complicaciones de este tipo de cicatrización. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el concepto? Bueno, las pocas caras que están ahí conectadas veo que dicen que sí. Bueno, muy bien. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hacen los dos planos? Bueno, uno enfrenta las dos asas de intestino. Entonces, primero hacemos una sutura extramucoso, ¿sí? De la pared posterior. Entonces hago un plano cero muscular posterior, se llama, ¿sí? ¿Se entiende? Este plano lo que hace es asegurar que las dos asas queden enfrentadas y ya quedan fijas. Después hago la incisión paralelo a la unión que hice de los puntos serosos. Hago la incisión de un lado y hago la incisión del otro. ¿De acuerdo? Como se ve acá, como se ve acá, atravesando todos los planos. Entonces me quedan las dos bocas enfrentadas. Paso siguiente, hago el punto perforante, que es este de acá. ¿Sí? Hago el punto perforante de la cara posterior. ¿Sí? Es decir, yo ya había hecho el plano seroso posterior, ahora hago el plano perforante posterior. Termino de realizar el paso de la sutura perforante posterior y procedo a hacer la sutura perforante anterior, ¿sí? Que es este de acá. Este borde de esta asa con este borde de esta asa, ¿sí? Cuando termino de suturar el plano anterior perforante, paso a hacer el plano seroso anterior, ¿sí? Entonces me quedan los dos planos de la cara posterior y los dos planos de la cara anterior. ¿Se entendió? Bueno, vamos a suponer que sí. Preguntas de exámenes. Uno cuando tiene que tomar la decisión de hacer una anastomosis, tiene que tener en cuenta muchas cuestiones. Primero, ¿qué tipo de puntos voy a hacer? Si el plano es un solo plano, dos planos o tres. Si voy a usar sutura mecánica, que ahora vamos a hablar de eso. Si voy a usar sutura manual. Si es sutura manual, ¿qué tipo de hilos voy a usar? ¿Qué tipo de agujas voy a usar? ¿Qué tipo de técnica voy a usar? ¿Qué tipo de reconstrucción voy a usar? Si es término terminal, término lateral, las que vimos recién. Tengo que evaluar el diámetro de las bocas que voy a anastomosar, ¿sí? Tengo que lograr que esas dos bocas queden sin tensión, es decir, que queden enfrentadas, que la movilidad del intestino no afecte la tracción, ¿sí? Y que técnicamente yo me quede conforme, tanto con la técnica de sutura como con la irrigación de los bordes de esa boca anastomótica, donde yo puedo ver signos clínicos de que tiene la misma coloración, la misma temperatura que el resto del intestino, ¿sí? Eso significa que la sutura está bien hecha. Bueno, este videito no lo vamos a ver. Lo vamos a ver ahora, se lo voy a mostrar por diferido. Yo no quiero que ustedes sepan hacer la anastomosis específica, pero sí quiero que sepan que si yo no realizo los procedimientos teniendo en cuenta todas estas variables, esa anastomosis, esa unión,
le puede pasar lo mismo que a todas las uniones que uno hace. ¿Qué le pueden pasar a las suturas que hacemos? Cuando uno realiza una sutura, al paciente Una se le puede dehiscencia. abrir. Claro, exactamente. Al paciente se le puede abrir, puede tener una dehiscencia en la sutura. Y acá, cuando hay una dehiscencia en la sutura, sale contenido intestinal donde están los gérmenes más agresivos del organismo. Pero además, la dehiscencia puede sangrar o se puede estenosar, ¿sí? Entonces, las tres complicaciones más frecuentes de una sutura son la dehiscencia, ¿sí? Que es la más grave de todas, que requiere la reintervención del paciente. El sangrado, que puede ser externo o interno hacia la luz del tubo digestivo, muchas veces hace una anastomosis y sangra hacia adentro de la luz, y el paciente empieza a ir de cuerpo con sangre, ¿sí? Empieza a tener una hemorragia digestiva, que puede ser alta o baja, ya lo van a estudiar el año que viene en clínica quirúrgica, o puede ocluirse el intestino, porque la cicatriz de esa anastomosis se achicó y hizo una estenosis de la anastomosis. ¿De acuerdo? Son las tres complicaciones posibles. Preguntas de examen. ¿De acuerdo? Bueno, hoy en día, en la mayoría de los procedimientos utilizamos anastomosis mecánicas, ¿sí? Que son elementos fabricados por la industria que tienen la misma tasa de efectividad que las suturas manuales, utilizando las grapas metálicas pequeñas, menores a 1 milímetro, que pueden tener uno, dos o tres planos de sutura. En realidad, vienen suturas mecánicas circulares o lineales, ¿sí? Esas suturas mecánicas tienen grapas metálicas en el medio, haciendo una hilera, dos hileras o tres hileras, ¿sí? Esos son los diferentes planos de sutura. El único beneficio que tiene ese tipo de sutura es el tiempo, ¿sí? Acorta muchísimo los tiempos quirúrgicos, pero tiene la misma tasa de efectividad como la misma tasa de complicación, ¿de acuerdo? Pero son elementos que son muy costosos. No necesito que lo sepan ahora, no se lo vamos a exigir. Eh, sí quiero que lo sepan, porque si se ponen a charlar con alguien sobre anastomosis, tienen que saber que hoy en día la mayoría de los lugares se utilizan anastomosis con sutura mecánica. Eh, yo tenía un video de la anastomosis que hacíamos en chancho, que se los quiero mostrar. El tema es dónde lo tengo. Siempre tengo problemas con los videos. En algún lugar los voy a encontrar. Denme un minuto que creo que lo tengo por acá. Porque está bueno que lo vean como practicamos. eh, Cómo practicamos la anastomosis. 10 centimeters or so. Acá lo tengo. Using double-ended 2O PDS, Ya se los comparto, ¿eh? Bueno, acá van a ver como en simulación, ¿sí? Pero con un nivel de simulación mucho más alto que lo que usamos en el hospital de simulación. Nosotros hacemos simulación grado 1. Esto es con escenario símil a la realidad, es grado 2, donde utilizamos tejidos orgánicos, no vivos. Ven como acá tienen el mesenterio, la estructura vascular, y se afrontan las dos asas de intestino delgado. Entonces lo que hacemos primero es un plano, en este caso, cero ceroso, ¿sí? Es muy difícil tener la certeza de que ese plano sea cero ceroso neto y no sea
perforante total. Esto se aprende con técnica, ¿de acuerdo? Esto es para simulación, pero el intestino, el paciente real, tiene movilidad. Entonces no está así quietito y está vacío, sino que está lleno y se mueve permanentemente. Entonces hace una sutura, que en este caso el cirujano va a hacer un plano cero, seroso, posterior, pero con técnica de Surget, ¿sí? Que también es una técnica válida, descripta, ¿sí? Fíjense cómo hace un Surget. ¿Por qué hace un Surget? Porque es más rápido. Bueno, fíjense cómo queda bien aproximado el plano cero muscular de la cara posterior. Una vez que realizó el plano cero muscular o cero seroso de la cara posterior, va a proceder a hacer la incisión, ¿sí? Paralelo, ¿sí? A la sutura del plano posterior extramucoso. Donde marcó ahí va a ser la incisión con tijera, con bisturí. Acá lo que hay que tener cuidado es agarrar solo un borde del intestino y no agarrar el borde posterior, ¿de acuerdo? Porque acá está pegado, no tiene movilidad. Entonces se hace un ojal primero y después se corta hacia un lado y hacia el otro. Por supuesto que acá no sangra nada, pero en el paciente real, uno cuando corta de esta manera sangra y mucho. Además de que viene el contenido intestinal. ¿De acuerdo? Esto es una cirugía limpia, contaminada. ¿De acuerdo? Lo que hace el cirujano en este caso ahora es el plano perforante, ¿sí? Es decir, con punto total de la cara posterior, ¿sí? En este caso va a ser también un surjet, que también es válido hacer dos técnicas de surjet. Se pueden utilizar las dos técnicas de surjet, una técnica con puntos separados y una surjet, o las dos con puntos separados. Se pueden utilizar los dos tipos de hilo irreabsorbible, como en este caso, que es un polipropileno, el prolene, o se puede utilizar los dos planos con un material reabsorbible, como el Vicryl, o, como hacemos nosotros, un plano perforante con un Vicryl, con puntos separados, para favorecer la irrigación de esa zona terminal entre la mucosa y la submucosa, para que el surset, que es este, no afecte la microcirculación, y el plano posterior sí surset, que es el 00. Fíjense que ahí ya terminó de hacer el plano perforante de la cara posterior y ahora va a avanzar a hacer el plano perforante de la cara anterior. Fíjense que ya empieza a agarrar el borde anterior, ¿sí? de del orificio que hizo con la incisión. Bueno, esto se los cuento, no es necesario que lo sepan, pero la zona que tiene el mayor porcentaje de dehiscencia de esta anastomosis son los ángulos, ¿sí? Es el ángulo este y este ángulo de acá, ¿sí? Los ángulos es la zona donde hay mayor tasa de filtración de las anastomosis. Por eso hay un punto especial, que es un punto que se llama punto de Silberman. Ese punto tiene una forma de W, está diseñado específicamente para
disminuir esa tasa de dehiscencia. Bueno, fíjense cómo ahora el cirujano va avanzando y va haciendo la sutura perforante de toda la cara anterior, ¿sí? Bueno, termina de hacer esta sutura y procede a hacer la sutura. Bueno, acá lo que hizo fue dividir la sutura Surget en dos, ¿sí? Avanzó de la parte superior con la mitad del hilo y la parte inferior con la otra mitad del hilo. Pero una vez que termina de hacer la sutura perforante de la cara anterior, va a proceder a hacer la sutura extramucosa o serosa de la cara anterior. De esa manera termina de hacer toda la sutura. Una vez que hizo toda la sutura, hay que hacer la prueba neumática, se llama, ¿sí? Acá no se hace específicamente la prueba neumática, se hace la prueba hídrica de buen pasaje, que es cerrar un extremo del intestino acá y cerrar el extremo del intestino contralateral, ¿sí? Entonces inyectamos agua por esta asa y el agua tiene que salir por esta asa superior, ¿de acuerdo? Eso significa que el orificio de la anastomosis es adecuado, vemos que no haya filtración y que la sutura está bien hecha, ¿sí? Si el líquido viene, ingresa por este orificio y sale por allá, está bien realizada la anastomosis. Entonces, esta es una forma del aprendizaje de la anastomosis intestinal. Ahora lo vamos a ver cómo lo hace. Vamos a avanzar un poquito más el video, que ya se volvió aburrido. Perdonen que se lo avanzo, pero yo ya me aburro también. Ahora está haciendo el plano cero ceroso de la cara anterior, ¿de acuerdo? Avanzamos. Ahí termina de hacer el plano cero ceroso de la cara. Ahí volví, chicos, ¿eh? Perdón que se me cortó internet. Bueno, les vuelvo a compartir el video. Bueno, fíjense que ahora el cirujano toca con el pulpejo de los dedos para asegurarse de que la boca anastomótica sea lo suficientemente amplia, ¿ve? Para asegurarse que hay buen pasaje de un lado al otro. Esto lo permite la sutura lateral, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso lo que hizo fue hacer una incisión para asegurarse, ¿ven? De que el orificio y la sutura quedó bien hecha y que técnicamente el procedimiento está bien realizado. Bueno, muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas?
Me encanta que no haya duda o pregunta, más fácil para mí. Bueno, nos queda, si no me equivoco, una sola clase más. Déjenme ver. Nos queda una sola clase más, que es de inmovilización, férula y yeso. Es una clase cortita. Vamos a ver los conceptos generales. Ustedes lo van a hacer en las clases prácticas. Y bueno, después ya van a tener el examen parcial escrito, múltiple opción, de manera presencial, ¿sí? Que es el primer parcial. Bueno, si surgen dudas o preguntas, por supuesto me escriben. Profe, hola. Yo tengo una duda. Sí, prende la cámara, Albana. Perdón que no puedo, no estoy en casa ahora. Bueno, Pero la pregunte. pregunta es sencilla, era sobre la sutura. Yo había notado que la término lateral era más frecuente, pero también la lateral, o sea, ¿cuál de las dos? No, la lateral es la más frecuente de todas. La lateroterminal, lo más frecuente es la que se hace cuando hay un tumor de colon derecho. Ah, ok, ahora sí, gracias. ¿Sí? Igual no necesito que sepan la frecuencia de la anastomosis. Eso lo van a ver en cuarto año. No es importante. Lo que sí es importante son esos criterios para la selección de una anastomosis. Lo que es importante son las complicaciones de una anastomosis, que es lo que van a ver ustedes como médicos de guardia. Si ustedes como médico de guardia no van a entrar a operar a un paciente y hacer una anastomosis. Ustedes van a ver al paciente antes de operarse por una complicación de una enfermedad que requiere ese tipo de patología, de intervención, o van a ver la complicación de la técnica en un postoperatorio porque el paciente vaya a la guardia con ese tipo de complicación. ¿Está? Eso es lo que yo quiero que ustedes interpreten ahora. Digamos, ustedes ya están aptos para hacer técnicamente una anastomosis, ¿de acuerdo? Porque están aptos para hacer una sutura. Las suturas son todas iguales. Lo que importa no es la parte técnica específica que ustedes aprendan en esta instancia, sino que aprendan cómo se pueden resolver los problemas y cómo pueden surgir las complicaciones de esa resolución. ¿Estamos, Luana? Sí, sí, gracias. Bueno, estamos, chicos. Si no hay dudas, nos vemos el lunes que viene.